Muy buenas. Hola, saludos. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas noches. Hola, Buenas buenas noches. tardes. Muy bien, acá son. Ahora yo estoy en Montevideo, Uruguay, que bueno, más o menos la misma hora que Argentina, pero ya no sé, es tarde. Tuve que comer una pizza más o menos por los codos, sí, rapidísimo, para que no esté famélico y me ponga de muy mal humor, porque cuando tengo hambre me pongo de muy mal humor. Así que ahí asiente con la cabeza Laura, ¿no? A ver, vamos a ver, acá hay gente que no estuvo. Laura, la otra vez no estuviste, ¿no? Si no me equivoco. No, es que sí, no estuve. Ajá. No pude entrar. Estaba Bien. de viaje, pero aquí estoy. ¿De Logré. dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de origen italiana, pero vivo en México desde hace 25 años. ¿En Ciudad de México? No, estoy en Michoacán, en Pátzcuaro. Ah, Michoacán. Ah, sí, yo Eh, estuve hace unos años en Michoacán. Mira, Sí, trabajando ahí en Michoacán. Bueno, qué bonito. vamos a meternos directamente ya, directo, para que no nos haga. Tenemos muchas cosas y experiencia que hacer. Va a haber también experiencia de movimiento, va a haber experiencia, vamos a compartirla con Julio y María. Julio es psiquiatra, María es psiquiatra y Julio Julia. Y Julio es músico, ¿no? Así que maestro de música y demás cosas. Así que está bueno también para entender que la música tiene que ver también mucho con el enneagrama. ¿Mm? Ya que Gurdjieff en sus orígenes era músico. ¿Mm? Claudio Naranjo era músico, entonces bueno, la música y también tiene toda una historia con las octavas que vamos a desplegar cuando veamos algunas leyes que hay. Hoy vamos a empezar con unas leyes de enneagrama, pero bueno, voy a compartir una pantallita así trato de que entre todo lo que quiero compartir con ustedes. Bien. Bueno, creo que voy a sacar algo que me perturba de acá. Bien. Primero vamos a hablar un poco de la personalidad. ¿Qué es una personalidad, no? Más que nada, personalidad podemos decir que es un patrón dinámico de percepciones, pensamientos, sentimientos y conductas que persisten a lo largo del tiempo. ¿Mm? En distintas situaciones, distinguiendo a un individuo de cualquier otro, y que predicen de reacciones como ante la gente y el entorno. Cualidad que nos hace a cada uno diferente de los otros iguales, de los otros e iguales a nosotros mismos a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que la primera noticia desagradable que vamos a tener es que la personalidad no cambia. La personalidad tiene, por un lado, es mortal. No significa que nos va a matar, sino que no nos va a abandonar hasta la muerte. Y por otro lado, que tiene la condición de epidemia, que sin creerlo y sin proponerlo, nos vamos contagiando unos a otros. Por eso es tan duro cuando uno tiene hijos, se da cuenta cuando hace el enneagrama. Yo creo que siempre es una bendición a la gente más joven que toma el enneagrama, porque cuando uno tiene hijos se da cuenta de todo lo que lo estamos contaminando a nuestros hijos, ¿no? Y también es inevitable, porque esto, si no le pongo un veneno, le pongo el otro. O sea, no tenemos mucha posibilidad del ser. ¿Mm? Bien, para los que no conocen, este es el doctor Claudio Naranjo, fuente de inspiración profunda del enneagrama. Es una persona que a partir de determinado momento, que cuando encontró el enneagrama, dedicó toda su vida de una manera masiva. Se entregó absolutamente a los procesos de las personas, entendiendo el proceso de autoconocimiento, porque el enneagrama fundamentalmente es una fuerte herramienta de autoconocimiento, más que nada.
Y él hizo la aplicación psicológica de un conocimiento psicoespiritual. Esto es lo que le explicaba el otro día acerca del rizoma, ¿se acuerda sobre el pastito y todo eso? Es justamente el rizoma sería las uniones rizomáticas que tenemos profundamente en el carácter, arraigada, no solamente en una manera emocional, sino también cognitiva. Por eso es tan difícil. Por eso cuando atacamos lo emocional, nos brota la cognición, el pensamiento. Que el pensamiento, entenderlo, la cognición, es como un set de ideas muy bien articuladas y fijas, que dan sentido a la pasión. Es decir, la emoción le da sentido al pensamiento y el pensamiento a la emoción. Entonces, primero vamos a diferenciar sobre la constitución y el temperamento. La constitución es un conjunto de características físicas del individuo. La estructura de los huesos y músculos tiene una determinación genética. El temperamento es una conformación reactiva del individuo, aspecto espontáneo de la personalidad. Con esto se hace referencia a las reacciones emocionales del individuo. Pero tiene mucho con la herencia biológica, son rasgos determinados. Es el del sistema neuroendocrino, por ejemplo. Y el carácter es un conjunto de hábitos o patrones de comportamiento que se van adquiriendo durante la vida. Es, por tanto, adquirido. Es una base psíquica de la personalidad. El carácter es la combinación de valores, sentimientos, actitudes, y fueron influenciados por factores culturales y sociales. O sea, esto es muy claro. Por un lado, yo puedo tener un temperamento y un carácter. El temperamento viene por la línea genética y el carácter es adquirido por patrones de comportamiento. Por patrones de comportamiento y por identificación. Entonces, por un lado está el rasgo del ser. Tenemos dos cosas, el rasgo y el estado. El rasgo es la forma de pensar, sentir y comportarse de una persona. Este rasgo es relativamente predecible y mantenida a lo largo del tiempo y en situaciones diferentes. Ahora bien, esto es importante para empezar a decir que somos muy predecibles las personas. En la medida que uno conoce el eneagrama, se da cuenta qué poco originales somos los humanos, ¿no? Porque enseguida hay patrones, forma de percibir, de relacionarse y pensar acerca del ambiente de uno mismo, que son exhibidos en un amplio rango de contextos sociales y personales. Por ejemplo, la honestidad, la sociabilidad, etc. El estado es una característica de la persona que se presenta en una situación concreta, durante un periodo de tiempo determinado, sin formar parte de él de manera estable. ¿Qué significa? Hay momentos que por determinadas situaciones vitales, por ejemplo, la manera más visible de transmitirles esto es el duelo. El duelo es una situación de estado, es inevitable estar melancólico, pero no significa que tenga una personalidad melancólica. Eso tendría que ver con el ser, sino tiene que ver con el estado. Estoy melancólico porque algo me pasó. Estoy melancólico ¿por qué? Porque se me murió mi padre. Estoy melancólico porque me dejó mi esposa. Bien, vamos al eneagrama. Primero, el eneagrama más que nada es un símbolo que da cuenta de cómo funcionan las totalidades complejas, algo que me estuvieron preguntando, y es la autoperpetración de sistemas complejos, que se van autoperpetrando en la medida del tiempo. Es tan difícil de modificar. Ahora, por derivación se aplica a la psicología de la personalidad. Vuelvo a decir, no es de la psicología. Y fundamentalmente es un símbolo, y como símbolo es un mandala. Mandala que por su disposición, por el centro vacío y la manifestación en los bordes, tienen características los mandalas. Todos los mandalas tienen esta característica. Tiene un centro vacío. Pero cuando digo la palabra vacío, hay que tener muy en claro que no es el vacío como se refiere en Occidente, ¿no? El vacío en Occidente significa no tengo nada. Es como, digamos, llego a fin de mes, me quedé sin plata, se me vació la cuenta corriente. No, no es esa característica. El vacío, lo que está ahí,
es la posibilidad del ser. Es todas las posibilidades que tenemos de ser más de lo que creemos que somos. Por eso, los sufíes, el enneagrama sufí, el símbolo, le ponen una abeja en el centro, que dice que en el centro está el néctar. Todos queremos ser mejores, nos proponemos ser mejores y terminamos siendo siempre el mismo. Porque tenemos una intuición de saber que en el centro está la riqueza, pero no podemos llegar. Este es el mandala de Leonardo da Vinci. Y este es un mandala que viene del budismo, que es el círculo de la falsa existencia, ¿no? Y donde nos va a interesar más que nada es el centro del mandala. En el centro, ¿qué vamos a ver? Es un gallo cazando un cerdo que a su vez trata de cazar una serpiente, que trata de cazar al gallo. Es decir, es el deseo, el odio y la ignorancia. Y esto va a tener que, lo vamos a retomar con el triángulo central. ¿Qué tiene que ver? Que es un triángulo arquetípico que nos domina a todos. Bien, el enneagrama es un mandala, como les anticipé. Van a ver que es un triángulo central con lo que hoy vamos a trabajar. Que esto es lo más importante, ya lo había referido la primera clase. Lo más importante es el triángulo central, porque después son modulaciones de lo mismo, ¿no? El triángulo central, que es un triángulo que después se va a justaponer con un hexágono irregular. Es un triángulo regular con un hexágono irregular, que va a marcar las 9 puntas de esta estrella del enneagrama. Entonces, ahí están las 3 gunas o 3 venenos de la mente, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir esto? Todas las religiones, tradiciones espirituales, tienen trinamurti sagradas. La más conocida es la de la que estamos con esta parte nuestra que nos toca, el judío cristiano, que estamos con el cuentito del paraíso, la caída, la manzana, la vigorita y todo eso. Esto quiere decir, cuando caemos al mundo, caemos con inocencia y caemos con indiscriminación. En la medida que vamos creciendo y nos damos cuenta que nuestros padres no nos entienden, ¿por qué no nos entienden? Porque tenemos hambre y nos abrigan, nos dan de comer y tenemos ganas de que nos cambien los pañales. Entonces empezamos a percibir que el mundo no es seguro y que los adultos no nos entienden. Entonces ya empezamos a vivir situación de peligro. Entonces, el otro punto donde me voy a mover es el punto aversivo. ¿Qué significa aversivo? Empiezo a tener algo de terror, algo de desconfianza del mundo. Entonces, ¿cómo concibo esto? Que el mundo es peligroso. Entonces, lo bueno lo tengo adentro y lo malo lo pongo afuera. Y el tercer movimiento es este. Acá hay un exceso, en la aversión hay un exceso de pensamiento sobre sí mismo. Y en el tercer momento hay un retiro del adentro y se va hacia el afuera. ¿Qué significa? Es que no tengo contacto con la profundidad del ser, sino me voy de shopping a buscar algo que me haga bien. Este triángulo es arquetípico. Todos pasamos, independientemente del ego que elijamos. Bien, y a su vez, este triángulo también tiene 3 cerebros. Estos 3 cerebros hablan de, por un lado, el cerebro creativo. Primero, vamos a aclarar cómo empieza todo esto. La historia empieza en las cavernas, en los cavernícolas, en los hombres de Cromañón, Neandertal, donde empieza a aparecer, en ese momento éramos dominados por un cerebro instintivo. Si ustedes ven los cráneos de aquella época, son muy diferentes a los cráneos que hay ahora. ¿Por qué? Porque el cerebro instintivo era totalmente el instinto. Es acercarme al fuego y tengo frío, agarrar a alguien para tener sexo o comer y también todo a mano. Entonces no tenía que trasladarme en el espacio, no tenía conciencia ni de espacio ni de tiempo. Todo lo tenía a mano. Entonces no hacía falta la evocación.
En la medida que las tribus, el mundo empieza a agrandarse y las tribus están lejos unas de otras y tengo que recorrer espacios, tengo que crear un tipo de cerebro que produzca justamente la diferencia entre el antes y el después, entre y también en los espacios, ¿no? Tengo que recorrer espacios. Para eso tengo que tener justamente contacto con lo emocional, ese cerebro límbico. Pero cuando sigue creciendo el mundo, entonces me hace falta un cerebro creativo, que es el cerebro corteza cerebral, que es la capacidad de análisis y síntesis. No me hace falta recordar todo, sino con un rasgo me alcanza. Bien. Y están los somatotipos también. Así como tenemos un tipo de cerebro, tenemos un tipo de cuerpo. Hay tipos de categorías, hay categorías versus rasgos y dimensiones. Se clasifican las personas en categorías de personalidad, ¿no? Esto más o menos habíamos hablado otra vez con respecto a los humores, el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. También hay diferentes modos, también hay maneras de Big Five, Personality Test, donde pueden haber conforme perfiles de personalidad. Y también están las teorías de los humores, que ya hablé de Hipócrates y Galeno, y la teoría, lo que más nos interesa es Kretschmer y Sheldon. ¿Qué es lo que toma Claudio Naranjo? En el libro Carácter y Neurosis empieza a trabajar mucho, y cómo empieza a mezclar, porque para tener un carácter hace falta tener un cuerpo. Y esto ya lo decía Freud de antemano, ¿no? Que el carácter, antes que nada, es corporal. Entonces siempre está bueno mirar el cuerpo. Ahora vamos a ver los tipos de cuerpos que hay. Bien. Por un lado está el tipo de Kretschmer, ¿no? Que habla de una cruz astrológica, cardinal fija inmutable, que es el atlético, que es un delgado, la forma es delgada, deportivo, a menudo anguloso y musculoso. La estructura ósea del tronco es media pesada y la cabeza rectangular, a menudo mandíbula acentuada. Extremidades largas y huesudas y tendinosas. En el caso del pícnico, ese regordete macizo, tiene una estructura ósea pesada, la cabeza es redonda, normalmente base craneal ancha y cortas y rellenas. Y el leptosomático, o mutable, tiene extremidades delgadas a frágiles, tiene estructura ligera y una barbilla refinada. Y las extremidades son largas y finas. De la misma manera habla Sheldon y empieza a hablar de el endomorfismo, el ectomorfismo y el mesomorfismo. Esto se va a ver por las personalidades, ya podemos entrar, por el cuerpo podemos entrar al carácter. Por eso es tan amplia la manera de describir el eneagrama, los tipos de personalidad. La otra manera también que se puede hacer, Aristóteles hablaba del arte de leer el rostro, que también hablaba de una fisionomía evolutiva y morfopsicología. Y en los casos más delirantes, habían creado un psicógrafo, que de acuerdo al cráneo se podía medir la personalidad. Esto más que nada, se los digo, para que esto no viene de la nada, ¿no? Los rasgos básicos en factores, dimensiones de carácter, son modelos dimensionales. Por ejemplo, KTL en 1957 habla de 16 factores de personalidad. Eysenck habla de... ¿Hola? ¿Alguien me preguntó algo? Bien, entonces, también se habla de la teoría de personalidad de Eysenck, donde habla del neuroticismo, la emocionalidad, neuroticismo, estabilidad, rasgo de ansiedad, inquietud, variabilidad, emotividad. También hay una base biológica. Después hay otro, extraversión. Y después también está el psicoticismo, ¿no? En el Big Five hay
5 grandes factores de personalidad: la extraversión, el neuroticismo y la apertura a la experiencia, la afabilidad y la responsabilidad. Bien, y también está la personalidad normal versus anormal. De acuerdo a las percepciones, constructivas versus frustrantes, los pensamientos y sentimientos son adecuados a la realidad o inadecuados, flexible, adaptativa y rígida y desadaptativa, y promotores de salud versus perniciosos. Bien, esto más que nada es darle el marco de que siempre estuvo buscándose el tema de la personalidad. Pero el que realmente dio en la tecla, a mi entender, fue George Gurdjieff, que fue un maestro, místico, filósofo, escritor, compositor, quien se autodenominaba solamente un simple maestro de danzas. Nació a los fines del siglo XIX en la Armenia rusa, y su obra principal fue dar a conocer y transmitir las enseñanzas del cuarto camino en el mundo occidental. Para ver a Gurdjieff está muy bueno ver la película Encuentros con hombres notables, donde ahí muestra un poco bastante, todo su recorrido para llegar a encontrar el conocimiento. El de los bigotitos es Gurdjieff y el otro es Uspensky. Uspensky era más o menos la víctima de Gurdjieff. Gurdjieff no era un tipo del todo amoroso. Era un duro, era un recio, ¿no? Y a veces muchas cosas se vengaba con el pobre Uspensky. Entonces, Gurdjieff, ¿de qué habla? Habla de 3 tipos de personas: físicas, emocionales e intelectuales. Algo de esto estuvimos viendo la vez anterior. Y los 3 tipos de caminos espirituales, que hablamos del fakir, el monje y el yogi. Esto lo paso, vamos al 4º camino. Esto es lo que decía, que lo que buscaba Gurdjieff es el hombre verdadero, el hombre auténtico. Es como decir, el 4º camino llegaba finalmente, pero sin buscar el conocimiento, era solamente trabajando el conocimiento. Un hombre que había sido fakir, yogi o monje, tal vez en un punto en el que ya no esperaba absolutamente nada, en ocasiones sin haber emprendido ninguna búsqueda particular, se ponía en el 4º camino. Entonces, Gurdjieff puntualmente tiene 3 formas de trabajar. Es decir, con estas 3 formas se puede trabajar el enneagrama, no hace falta mucho más. Que es el recuerdo de sí, la autoobservación y la no autocomplacencia. A ver, esperen que los quiero ver, a ver quién está dormido y quién no a esta altura. ¿Estamos despiertos todavía? Todavía. Todavía. Todo bien, todo bien. Ahora después se van a mover. Bien, ¿seguimos? Una pregunta, perdón. Nos Vamos. van a pasar las diapositivas, ¿verdad? Sí, Sí, no, todo. porque si no nos volvemos locos a tomar apuntes, imposible. No, todo. Y Ok. creo que también va a estar, si no me equivoco, después de cosa acá lo de Serendipity, pueden extenderse, pero también están las clases grabadas. Esta Perfecto. misma clase está grabada. Súper. Así que no se hagan problema por eso. El que me hago problema soy yo de lo que quedó grabado, pero... Bueno. Vamos a estos 3 tipos de trabajo que proponía Gurdjieff. Por un lado, recuerdo de sí, que consiste en la capacidad de ir desarrollando memoria acerca de uno mismo, de cómo va deviniendo en la vida, cómo va deviniendo su ser. Se basa en una cierta disciplina que proponen las personas que vayan recordándose a sí mismas. Es decir, concretamente, el trabajo es recordarse cómo soy el que soy,
cómo devine en mi vida para armar este que soy. Todas las experiencias, todas las cosas que tuve que haber pasado, pero no de una manera así como para ir a terapia y echar la culpa a mis padres, ¿no? Sino tiene que ver más que nada con el yo, con yo como hice el camino. Porque uno se va planteando en diferentes momentos, diferentes bifurcaciones en el camino, y elige alternativas. Elige elegir entre una pareja y la otra. Va eligiendo entre una profesión y otras profesiones. Entonces, es como trazo mi línea de vida. Y esto es bueno recordarse. De esta manera, lo que hago recordándome es desautomatizar la máquina. Porque una cosa que Gurdjieff se empecinaba era justamente es que la máquina se desarme. La otra es la autoobservación, que es mucho más instantánea. Es decir, en Gestalt decimos darse cuenta, pero puede ser el insight, el ajá, en el psicoanálisis. O sea, en un momento donde alguna ficha me cae, o como dicen los mexicanos, me cae el 20. No, acá no usamos mucho eso, pero yo aprendí mucho de eso en México, ¿no? Me cayó el 20, ¿no? Es como, digamos, es algo que siento, que me pasa, y es como se me abre la visión. Como a partir de esto empiezo a darme cuenta de otras cosas. Irse con la autoobservación. Y el tercer, que es el más difícil, es la no autocomplacencia o sufrimiento consciente. A ver, voy a hacer unas preguntas para que me respondan con total honestidad. ¿Se quejan ustedes? ¿Sí? Sí, Sí, Ajá. ¿Qué ganan cuando se quejan? Regularmente. ¿Qué pues ganan? desahogarse, aunque sea. ¿Sentís desahogo? ¿Te sentís mejor después de quejarte? Es como un antiestrés. Antiestrés. Bueno, lo que Gurdjieff habla de eso es que lo que hacemos cuando nos quejamos, esto tiene que ver con la verdadera ecología, ¿no? Es como vamos intoxicando y ensuciando los ambientes. Es decir, porque la queja no resuelve nada. Uno es como un vómito que uno nunca termina de vomitar. Y lo que hace es gastar energía. Entonces, cuando él dice, sufrimiento consciente sería justamente retener la queja, no quejarse, y recapturar esa energía que voy a gastar en la queja. Por un lado, voy a tomar energía para decir dónde la quiero gastar. Porque si no, es como hay un dicho que se usa en la Argentina, que es el nuevo rico, ¿no? El nuevo rico que tiende a gastar de más por cualquier cosa. Entonces, en la medida que somos conscientes, justamente, el sufrimiento consciente, es no quejarme al pedo. Ahora bien, no significa no quejarse, porque yo me pego un martillazo en el dedo, obviamente que voy a insultar a cualquiera. Si tengo un dolor de muelas, también, porque ahí soy solamente lo de muelas. El tema es cuando tengo opción de no quejarme. Y cuando, gracias a la queja, encarno personajes hostiles también. Lo más parecido a esto es subirse arriba de un carro a manejar. Uno se cree más o menos Vin Diesel cuando sube arriba de un auto, ¿no? Entonces siente que va a matar a todos, y el auto se transforma también. Creo que un auto viejo creo que anda un auto nuevo, ¿no? Y que es el mejor auto, ¿no? Bueno, todas estas cosas son distorsiones cognitivas también que produce la queja. Entonces, volviendo, sufrimiento consciente es eso. Sufrir a conciencia, es decir, no rápidamente intoxicar el ambiente. ¿Y qué pasa esto en una familia? Que nos tendemos a intoxicar mutuamente. Yo me quejo por A, él se queja por B. Mi hijo se queja por C. Y nos empezamos a quejar uno del otro. Yo siempre digo que en mi casa hay como... hay una queja de carácter transitivo, ¿no? Mi hijo, yo me quejo de mi mujer se queja de mi hijo y mi hijo se queja de mí.
¿no? Entonces es una queja de que no termina nunca, ¿no? Y que produce mayor malestar, ¿eh? No, una queja que no soluciona. Bien. ¿Se entendió esto? Esto es un datazo. Si uno puede vivir de acuerdo a esto, seguro que va a mejorar mucho. Bien, entonces hay tres centros. En el triángulo hay un centro de la acción, hay un centro del pensamiento y hay un centro de la emoción. Es decir, hay egos que son viscerales, hay egos que son emocionales y hay egos que son intelectuales. 3 más 3 más 3. Entonces, esperen un segundito. Como síntesis de lo que vengo diciendo. En este triángulo, el núcleo del pensamiento intelectual se llama esquizoide. Esquizoide, pues justamente porque tiene que ver con la escisión, con la compartimentalización de algo. Es como o pienso o siento. Hay otro núcleo que es melancólico, que es el núcleo emocional, y hay otro núcleo que es confusional, que es el de la inconsciencia. En el esquizoide tienen lo bueno adentro y lo malo está afuera. El melancólico, bien los emocionales, tiene que ver con lo bueno afuera y malo adentro. Y en el confusional no tiene idea dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Es como, es puro cuerpo en ese lugar. Uno está dominado por la emoción, otro por el pensamiento y otro por la acción. Los tipos cerebros, uno está a pleno neocórtex, otro cerebro límbico y otro reptilíneo. Junto con esto está el sistema respiratorio también, que no está puesto acá, pero tiene con la respiración clavicular, la respiración cardíaca y la respiración visceral, de tripas. Uno está en el odio, otro está en el deseo y otro está en la ignorancia, de acuerdo al círculo de la falsa existencia del Buda, del budismo. El serpiente, el gallo y el cerdo. Estos son los animales que representan el odio, el deseo y la ignorancia. La aversión, la avidez y la ignorancia, y el tipo de corporalidad. Ahora, esto no es puro, no es puro, ¿bien? Sino que tiene que ver, como que se van combinando, pero sí hay que ver la tendencia. No somos puros, pero tengo tendencia en el cuerpo. Bien. ¿Estamos? Bueno, ahora María, que nos acompaña, nos va a dar una ley que es fundamental en el enneagrama. Nos va a dar el conocimiento de la ley del 3. Vamos, María, todo tuyo. Abrí el micrófono, María. María. Ahí va, voy. Ahí va. Poné la presentación si querés y... Digo, un poco voy charlando ya. Vimos que del enneagrama, vimos que estaba la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7, que después las veremos bien, ¿no? Pero era un círculo, el enneagrama es un círculo, que lo explicó Alex, ¿no? Esta parte del centro, vacío, y del círculo que envuelve todo el enneagrama, que tiene que ver con que hay una unidad, en todo hay una unidad, en el mundo, en nosotros, y después está como la ley del 3, que es el triángulo, representada por el triángulo, ¿no? Que lo vemos del 9 al 6 y el 3. Este triángulo tiene que ver, lo explicaba Gurdjieff, la ley del 3, con que el universo y las manifestaciones no son duales. La cuestión no es blanca y negra, no, la cuestión es blanca, negra y gris.
Entonces, en esto, que en las religiones, en todas las religiones aparecen estas cuestiones de las tríadas, ¿no? Por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de las religiones mayores tiene esta cuestión del 3, en donde parecería que el 3 son tres fuerzas. Esas tres fuerzas, una de ellas es como si fuera creadora, la otra fuerza destructora, y hay una fuerza que sostiene, que es neutra. Y esto, todo lo que existe, incluidos nosotros, estaría como con esta cuestión de que hay una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutralizante. De esto está formado todo el universo, incluidos nosotros. Entonces, también se van a manifestar en nosotros, estas fuerzas, también se van a manifestar a nivel de las personalidades. Vamos a ver que el 3 es un número muy importante, que vamos a ver que está dividido en tríadas el eneagrama, que tiene que ver con esto, ¿no? Y que esas tres fuerzas se están manifestando todo el tiempo y que nosotros también las podemos ver en nosotros mismos. En esto que traía de la autoobservación, de ver qué hago, las tres fuerzas están, ¿sí? Esta fuerza pasiva, activa, neutralizante. La conciencia, dice acá, pará, socorro acá. En la conciencia es la que percibe y diseña la realidad, como integrada con una fuerza activa, una fuerza pasiva y estado neutro. Pasá a la otra si querés. Acá, cuando se divide la unidad en 3, se obtiene una sucesión infinita de 13. Pero es bien importante entonces que entendamos esto, ¿verdad? Que nosotros mismos, en cualquier acción, o nosotros mismos en cualquier creación, así creemos un partido político, una escuela o lo que sea, también tenemos las tres fuerzas, todo el tiempo. Creamos, destruimos y tenemos una fuerza que sostiene, ¿sí? Que para algunos, la fuerza que sostiene podría ser el amor. El amor es algo que sostiene. Diferentes tradiciones lo nombran de diferentes formas. Entonces ahí la adicción de otro tercio da lugar a infinitos seises, ¿sí? Y acá al añadir un último tercio da lugar a infinitos nueves. Y otra vez volvemos al 9, al 3, y al 6 y al 3, perdón. Pasá a la otra. Ahí está. Y entonces acá tenemos esto, que Alex ya les habló, pero que lo vamos a ver un poquito con más detenimiento, que es que las personas cualquiera de nosotros, pensemos en los que estamos acá en este encuentro, nos va a predominar un centro de estos, el centro de la inconsciencia, de la aversión o de la avidez. Y así, ¿cómo sería que actúa esto, no? Esto que contó Alex un poco, que la gente que pertenece a la tríada de la inconsciencia, la gente que pertenece, ¿cómo será la inconsciencia, no? Yo creo que el otro día les daba un ejemplo de los grandes jugadores de fútbol, de rugby, que tienen un cuerpazo, ¿no? Tienen un cuerpazo musculoso, que tienen como una inteligencia de moverse, o sea que vemos que ellos predomina el movimiento. Esa inconsciencia tiene que ver con que no saben mucho ni lo que piensan ni lo que sienten, ¿no? Y muchas veces uno lo ve cuando trata en psicoterapia pacientes de esta tríada, que uno le pregunta, ¿cómo estás? Y te miran y te dicen, no sé. ¿Y cómo es que vos haces esto, tal cosa, esta acción? Te miran y te dicen, no sé. O sea, porque no tienen esta cuestión de estar viéndose, de estar observándose, porque además tienen un grado de inconsciencia. No se dan cuenta y es real. En cambio, si nos vamos para el lado de la aversión, que tenía que ver más con lo mental, son personas que tienen una tendencia al miedo. Son personas que están consigo mismas, saben muy bien lo que piensan, porque están observando lo que piensan. Capaz que no sienten tanto, pero que lo que tienen es pensamiento. Tienen como una cuestión de estar pensando todo el tiempo, hasta cierta claridad mental. De los tres tipos, capaz que son los que tienen más claridad mental. Y tienen miedo, básicamente tienen mucho miedo. Estos sí sienten el miedo, estos sí son conscientes de que tienen miedo.
Y el peligro está afuera, el peligro está en un otro, ¿sí? O sea, ¿le tengo miedo a quién? A las otras personas, no solo a los hechos, no solo a que me va a pasar un accidente, no, no, no. También hay un peligro en las relaciones con los demás. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente mental? Que va a poner un parate, se va a alejar, a veces momentáneamente, de los demás. ¿Ah? Si ustedes ven una persona mental, van a ver que la persona mental necesita salirse del grupo parcialmente, se aleja un poquito. ¿Por qué se aleja un poquito? Se organiza mentalmente y vuelve a estar con los demás, pero necesita ese tiempo de soledad. En cambio, si nos vamos al otro, al tercer tipo, que llamamos emocional, en donde la palabra avidez es fundamental. ¿Qué es avidez? Avidez es que quiero algo, deseo relacionarme con los demás, activamente voy a buscar a los demás. Entonces, en esta cuestión de que yo voy activamente a buscar a los demás, ¿cuál es el miedo más grande que puedo tener si yo estoy en esta tríada emocional? Que me rechacen, que no me quieran, que no me miren, que yo no exista para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Y me va a dar vergüenza de mí misma, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si no me quieren es porque tengo algún defecto, y voy a hacer todo para ser aceptada por el grupo, o por mi pareja, o por mi madre, o por mi padre, o por lo que estén, ¿sí? Pero es bien importante que vean las tres diferencias concretas, ¿no? Esta diferencia de el que es inconsciente, no sabe muy bien lo que piensa o lo que siente, el que es mental, piensa mucho y tiene miedo, y el que es emocional, siente mucho, ¿ah? Y lo que tiene es más tristeza o dolor. ¿Mm? Tristeza o dolor. ¿Para qué voy a mirar acá lo que tenés? Ah, ok. Esto, ¿no? El tema de la caída, ¿no? Supuestamente, y está esto bien con la tríada, ¿no? El 9 arriba, el 6 y el 3, que es como nosotros naciéramos, es como si nosotros naciéramos y ya al pasar por el canal del parto, de alguna forma entramos en inconsciencia, es como si entráramos en inconsciencia. Perdimos algo. La sensación es de que perdimos algo ahí, con el nacimiento. Pero lo perdimos tanto, tanto que no nos damos cuenta de que lo perdimos. ¿Ah? Ustedes y yo estamos acá conversando y yo no sé por qué soy como soy así en principio. ¿Ah? Es más, capaz que ni siquiera me doy cuenta de que me pasa algo. ¿Ah? Bueno, los que estamos acá de repente estamos en una búsqueda y nos gusta observarnos de cómo somos. Pero mucha gente van a ver que pasa por la vida con la inconsciencia de por qué es como es. ¿Querés algo más, Alex? Bien, está bien, por ahora está bien. Gracias, María. Dale. Bueno, ahí más o menos María citó todo el trabajo del triángulo y la ley del 3, que justamente lo que está ilustrando es la teoría de la polaridad, ¿no? Esto es fundamentalmente una teoría de la polaridad, ¿no? Entre una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutralizante. Y también tiene que ver con este triángulo, que lo que decía antes es lo que María también ratificó, el tema arquetípico. Bien, entonces ahora vamos a hacer una experiencia para despertarlos un poco, de la mano de Julio. Van a empezar ahora a moverse un poco, de acuerdo a la propuesta que va a dar Julio, que ahora lo que vamos a trabajar justamente es un trabajo de centros. ¿Bien? Vamos. Bueno, buenas noches. Bueno, como venía contando Alex, esto de los tres centros, los tres cerebros, las tres respiraciones, vamos a entrar muy de a poco, con la ayuda de la música, a habitar estos tres lugares con la posibilidad de lo musical, ¿sí? Poder empezar a movernos y empezar a reconocer estas tres energías que son como de colores o calidades bien distintas, y para eso a veces es necesario habitarlas desde el cuerpo, como esto del soporte corporal, ¿sí? En un principio los voy a invitar en un segundo antes de empezar a movernos. Vamos a cerrar un poco la mirada, vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Y vamos a primeramente conectarnos con la respiración, ¿sí?
así nos vamos liberando, estamos en un momento muy mental, con mucha información, entonces vamos a empezar a conectarlo con la respiración como un eje, y a preguntarme, ¿cómo respiro? ¿Cómo es mi respiración? Cuando inhalo, en cada exhalación. Me voy conectando con dejar de hacer, con un dejarme estar acá, con soltar las expectativas, con soltar lo que vino, lo que va a venir. Empiezo lentamente vamos a hacer un rápido escaneo corporal, sintiendo, empezando a sentir el cuerpo. Las sensaciones corporales, la temperatura corporal. Esto se llama una propiocepción, un registrar las sensaciones del cuerpo, agradables, desagradables, neutras, estas tres calidades que también están presentes en el cuerpo. Y así como también tenemos sensaciones, también hay un paisaje emocional, ¿sí? Un paisaje de emociones, puede ser que me sienta un poco melancólico, o que me sienta alegre. Registro cómo es mi paisaje emocional en este momento. Y también puedo observar los pensamientos que son de otra calidad, puedo observar los recuerdos de las informaciones, lo que voy pensando, puedo observar la calidad de los pensamientos, si se mueven rápidos, si se mueven lentos. También hay otro tipo de observación que tiene que ver con observarse pensar. Entonces la experiencia primero que les invito es como ser testigo, desarrollar primero una escucha atenta a la necesidad de este momento y a ir bajando el cuerpo, ¿sí? Le voy a pedir a María que me ayude con la música. Entonces vamos a empezar ahora con una primer música que nos va a invitar a un movimiento expresivo desde el centro del cuerpo. Desde esta respiración profunda voy a empezar abriendo el espacio del lugar, por ahora sentados. Con cada movimiento voy a empezar a abrir el espacio y a despertar el cuerpo, ¿sí? Cuando suene la música, que va a ser una música sutil, una música que nos va a invitar a la conexión con el cuerpo. No sé si ahí no está claro. A ver si lo puedo poner de acá. Tienen que tenemos un problemita con la música, ahí lo estamos resolviendo. Mientras tanto me quedo ahí percibiendo, soltando, desperezándome, haciendo todo lo necesario para estar presente. Puedo hacer movimientos sutiles de cabeza. Mientras esperamos la música, la idea es que cada uno vaya haciendo simplemente lo que necesite para estar presente. Puede ser que me haga un automasaje, o puede ser que necesite bostezar. ¿Sí? Estamos teniendo un problemita con la música y lo estamos arreglando. Julia, ¿me escuchás? ¿Sí? Para tratar de abrirlo desde el tuyo, porque a mí, como yo no tengo Spotify, me pide que inicie una cuestión con como que me tuviera que registrar. Fíjate a ver si vos podés. Ajá, a ver si puedo abrirlo desde acá.
Pido un segundito. Dígame si se escucha la música, si la pueden percibir. ¿Está escuchando la música? Sí. Bueno, así que ahí, con el contacto con esta música, como les decía, vamos a empezar a mover el cuerpo, conectando con el placer de la respiración y el placer del movimiento. ¿Sí? Y me voy a dejar como chorrear, derretir. Hacer todo lo que necesito para estar presente, para conectar con el placer del movimiento. Nos desperezamos, respiramos, aplicamos las articulaciones. Vamos despertando el cuerpo sutilmente. Y en la medida que lo vaya sintiendo, cada uno se va a parar y va a buscar un lugar en el espacio en el que se encuentra para empezar el movimiento desde los pies. Entonces vamos a buscar un lugar en el espacio para conectar con la respiración y el contacto de los pies con el piso, ¿sí? Voy a hacer un registro de la planta de los pies. Se dice que el carácter también se arma desde los pies hacia arriba. Entonces voy a preguntarme cómo piso, ¿sí? ¿Cómo es mi contacto de los pies con el piso? Y a probar distintas calidades de pisada en el movimiento, ¿sí? Sin perder el contacto con la respiración y la sensación de que ahora a la pisada le empiezo a incorporar un ritmo, ¿sí? Puede ser que balancee desde un pie hacia otro pie y voy probando cómo es pasar el peso del pie izquierdo al pie derecho, del pie derecho al pie izquierdo, hasta sentir la sensación de sostén. El piso me va a sostener en esta experiencia y que en ese sostén del piso el cuerpo se puede ir aflojando. Empiezo a soltar. Vamos a escuchar ahora una segunda música más rítmica que nos va a invitar a soltar. Esta música que tiene ritmo nos va a invitar a soltar. Entonces vamos a empezar a soltar. Soltamos bostezos,
soltamos tensiones, soltamos todo lo que necesitemos. Desde la sensación de estar sostenido y liberar el movimiento del cuerpo, ¿sí? Hago todo lo que necesito para soltarme, para chorrearme. Desde este ritmo voy soltando las tensiones, voy soltando bostezos, puedo soltar la voz también, hacer sonidos, respirar. Y empiezo a tener conciencia del ritmo del cuerpo. Este ritmo me empieza a liberar las articulaciones. Empiezo a soltar y a darle fluidez a las articulaciones, a los brazos, a la cabeza, al pecho, a los hombros. También puedo probar a hacer ritmos con el cuerpo, con la boca, con los dedos. Entro en contacto con la música, con la vibración, con el cuerpo. Sin perder la sensación de los pies, voy soltando cada vez más. Me suelto, me libero, suelto tensiones, suelto la cabeza, suelto los hombros. Suelto la voz también, como si fuera un instrumento musical. Puedo hacer sonidos, puedo cantar. Me voy liberando. Cada vez tengo más sensación de cuerpo. Dejo las ideas, suelto la cabeza y me conecto con el cuerpo. Cuerpo, sensación de cuerpo. Los pies me sostienen. Y empiezo a sentir la materia del cuerpo, el peso del cuerpo, la temperatura del cuerpo. Me suelto. Eso. Lentamente voy registrando cómo ahora el cuerpo tiene más materia, más peso, que lo puedo sentir, y voy a llevar mi respiración ahora a la cadera, a la zona del sacro, como si pudiera respirar hacia el centro del vientre, y voy a empezar a hacer movimientos desde la cadera, pueden ser movimientos circulares, con mucha conexión del vientre, de la cadera y de la zona de los genitales, ¿sí? Entonces me voy a mover desde ahí. El movimiento va a nacer desde la cadera hacia el piso, hacia los pies, ¿sí? Me puedo imaginar como si una energía o una lava de volcán me sube de los pies, las piernas, hasta llegar a la zona de la cadera y siento la energía en la cadera, ¿sí? El movimiento de esta música que vamos a empezar va a estar conectado con el centro de la cadera, ¿sí? Que es el centro instintivo. Entonces esta primera música nos va a invitar a explorar una música, un movimiento que tiene que ver con el hacer. Esta música no la voy a pensar, no la voy a sentir, me va a invitar a moverme. Y este movimiento me va a invitar a actuar, accionar, moverme, mucha sensación de la cadera, de los brazos, ¿sí? Entonces voy a habitar el centro bajo, el centro instintivo. Conecto con la música de la percusión, cadera, y empiezo a explorar el movimiento, nace de la cadera hacia el tronco, de la cadera hacia los pies, pero sin perder la conexión
con este centro, llevando la respiración al vientre, ¿sí? Puedo dar pequeños saltos para sentir el peso del cuerpo y empiezo a sentir esta energía que tiene que ver con una música que me provoca el movimiento. No me lleva a pensar, no me lleva a sentir, me lleva a moverme. Voy a explorar el movimiento de la acción. Voy sintiendo el peso del cuerpo, cómo se transmite el movimiento de las caderas, y la música entra, cuando expiro y cuando exhalo la música sale. Suelto la cabeza, suelto las ideas, me conecto con el cuerpo, con los brazos. Y en este impulso de actuar, también tengo necesidad de tomar, de agarrar. Puedo agarrar una cosa, puedo romper, puedo gritar. Acción, ¿sí? Acción, actúo. Me voy soltando cada vez más, me voy soltando. Voy percibiendo cómo el cuerpo entra en calor. No hay mucha idea o no hay ninguna idea, voy registrando. Bien. Lentamente, sin parar el movimiento, voy a hacer una pausa y voy a registrar en este momento cuáles son las sensaciones. Simplemente registro cómo es habitar esta energía que tiene que ver con la acción, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el tomar. Voy a hacer un registro. Y una vez que tengo ese registro, voy a soltar con una inhalación y una exhalación. Y voy a buscar otra postura corporal ahora. Puedo buscar otro lugar en el salón, donde estoy. Voy a buscar una postura que tenga más que ver con la zona del pecho, ¿sí? Vamos a hacer movimientos, una rotación de hombros. Inhalo y muevo los hombros. Y cuando exhalo, puedo abrir los brazos y soltar una exhalación, ¿sí? Es como si la música ahora va a entrar desde la columna hasta la zona del pecho o del plexo solar, hasta que esta zona se vuelva cada vez más porosa, cada vez más permeable. Y cuando se va abriendo esta zona del pecho, también entro a sentir que la respiración se vuelve como más de suspiros. Puedo suspirar. Puedo soltarme. Hay otra calidad de respiración. Y empieza a pasar otra cosa, que empieza a abrir este centro del medio, que es el centro afectivo, que tiene que ver con el mundo de las emociones. Entonces, en esta música los voy a convidar a que exploren esta cualidad de la expresividad emocional. Es como si el cuerpo fuera una avenida de las emociones,
Y desde ese lugar dejo que empiecen a aparecer emociones, alegría, tristeza, miedo, lo que me surja, y lo voy a expresar con la música, como que la música fuera un vehículo emocional en el cual me voy a ir a explorar este centro emocional. El movimiento se hace más expresivo, más plástico. Este centro tiene que ver con la evocación, es una música que nos evoca un estado emocional. Entonces estoy muy consciente y muy sensible a la expresión emocional, las emociones cobran vida propia, y me conecto con el fluir de las emociones, de los sentimientos, de la respiración. Es el centro del canto también. Puedo cantar esa melodía que surge en la música. Empiezo a explorar qué emociones me vienen y las expreso, las danzo, las puedo respirar. ¿Con qué emoción me conecto para poder expresar? Siento como que la música me envuelve. Y me convierto en alguien lírico, en alguien que expresa, que siente profundamente y que expresa esa emoción. La expresa con el cuerpo, la expresa con la voz. Cada vez más me conecto con esa profundidad de la emoción. Sin detener el movimiento, voy dándole el tiempo que necesita para cerrar esta experiencia. Voy a cerrar un poco la mirada y voy a hacer también un registro, cómo fue habitar este centro, esta calidad de movimiento bien distinta. ¿Cómo se sintió para mí? ¿Cómo sentí? ¿Qué sentí? Simplemente me hago esa pregunta. ¿Qué es lo que me generó en el sentido? Y por último, vamos a habitar una última música que no tiene que ver con el centro intelectual ni con el centro emocional, sino que va a tener que ver con el centro intelectual, ¿sí? Que tiene que ver con la zona de la cabeza. Entonces para eso vamos a conectarnos, vamos a hacer una ligera absorción del cuello para sentir simplemente la sensación de la cabeza, del cráneo. Siento como el cráneo tiene un peso, y con esta nueva música voy a explorar con la sensación como si la música entrara por la tapa del cerebro, por la tapa de arriba, y activara toda la zona de los pensamientos, ¿sí?
Esta va a ser una música con poco movimiento, la respiración casi que es muy hacia el cerebro, digamos, muy cortita, una respiración muy corta, muy clavicular. Respiro y mando la respiración al cerebro con la sensación de que se me activan las ideas, los pensamientos. Entonces va a ser un movimiento interno, no tanto movimiento corporal, sino un más movimiento de ideas, ¿sí? Como que dejar que la mente vaya a donde quiera ir. Puedo cerrar la mirada. La sensación es como que la música empieza a penetrar en el cráneo. Y empiezo a sentir el paisaje mental, como si fuera un relator, una radio. Dejo que la mente vaya donde quiera. Estoy atento. Puede ser que me venga una imagen o un pensamiento, y ese pensamiento me lleve a otro pensamiento. Empiezo a percibir cómo la imaginación va creando imágenes, pensamientos, recuerdos. Es el lugar de la fantasía también. Entonces simplemente voy a dejar que empiecen a emerger recuerdos, fantasías, palabras, números, todo lo que sea un contenido de la mente. Y me nace un movimiento que sea sutil, que sea mínimo, que sea habilitado por esta corriente. El cerebro estuviera lleno de corrientes que van generando distintas energías. Puedo sentir el espacio de arriba, como si la cabeza se abra hacia el espacio. Puedo percibir lo que hay más allá de mi cabeza, como si se abriera hacia el arriba. Sigo simplemente dejando que la imaginación se abra y que la mente vaya donde quiera ir. Una especie de viaje de sueños o viaje de la imaginación. Dejo que se expanda y siento como este movimiento no se ve en el afuera, es interno, es de adentro. Por eso el movimiento corporal se detiene y la respiración se aquieta. Se vuelve más sutil, más microscópica. Bien. Hago una pausa ahí, registro también cómo es habitar este lugar del centro intelectual, del centro de las ideas. En la medida que vaya volviendo al lugar en el que estoy,
a mi cuerpo. Voy a ir tomando asiento. Y simplemente los invito a tomar una hoja y un papel. En el cual vamos a hacer un registro. Registrando en qué momento me sentí más a gusto, con qué música o con qué momento me sentí más a gusto, y qué momento me resultó más desafiante o menos cómodo, ¿sí? Como si pudiera hacer un orden entre estos tres centros, el intelectual, el emocional, el instintivo. La primera que hicimos, que sintiendo la cadera, saliendo al mundo con la acción. La segunda, sintiendo el mundo emocional. Y la tercera, percibiendo la mente. Entonces voy a hacer un registro de cómo me sentí y si puedo establecer un orden de prioridades, en cuál me sentí más a gusto, más cómodo, en cuál me sentí más a disgusto, más incómodo, y alguna que esté como en el medio, digamos, si la pudiera poner en orden. Bueno, entonces ahora vamos a compartir un poco esta información. No sé cómo estamos de tiempo, Alex. No, tenés tiempo, tenés tiempo. Vamos a tomar el primero, el que puse ese lugar que me sentía más cómodo, ¿sí? Y voy a tomar esa energía y me voy a presentar, ¿sí? Voy a decir mi nombre. Por ejemplo, yo soy Julio, pero lo voy a decir tratando de habitar un poco esa energía. Que esa energía me dispara un gesto. Por ejemplo, yo soy Julio. Lo acompaño con un gesto y lo acompaño con una entonación, ¿sí? Vamos a hacer un gesto que acompañe la presentación. Y el resto de lo que estamos acá, después que lo hace el compañero, lo vamos a espejar. Vamos a tratar de observarlos atentamente y vamos a espejar ese movimiento entre todos. ¿Se entiende? La propuesta, me presento, mi nombre es Julio, hago un gesto, un movimiento, y el resto lo vamos a espejar tratando de imitar el movimiento del compañero. ¿Sí? ¿Se animan? El que quiera, acá no hay orden, cada uno levanta la mano y se presenta con su nombre y un gesto. ¿Sí? Laura. Yo soy Laura. Y el resto lo vamos a imitar, lo vamos a tratar de contagiarnos de ese movimiento, Ujú. como si pudiéramos procesar ese gesto. ¿Quién más se anima? Yo voy. Vamos, Ricardo. Yo soy Ricardo.
Gracias, Ricardo. Seguimos. A ver, voy yo, al fin, qué pena ya tengo. Yo, a ver si se ve. Yo soy Adriana. Adriana. Vamos con Alexander. ¿Está haciendo señas? No. Daniel, que tenía el micrófono apagado. Ah, está bien. Sí, yo iba. Yo dice, yo soy Daniel. Niel. Yo soy Alexander. ¿Alguien más? ¿Quién queda? Con honestidad, yo estuve haciendo movimientos a la A y se va porque la verdad el sonido no lo tuve muy bien. Bueno, voy a hacer el gesto igual de lo que te salga. ¿Perdón? Que podés presentarte igual con el gesto. Mm, Lo que se pues te es, nada más es, yo soy Giselle. ¿Estamos todos? Falta. ¿Quién falta? Yo soy Sol. Bueno. Creo que estamos todos. Bueno, así que vamos cerrando esta experiencia, esto que registraron, es información que le queda para ustedes. Nada más es una posibilidad de poder habitar estos lugares y poder empezar a reconocerse, como contaba María y Alex, en el triángulo central, que es lo más importante, donde poder identificarse si yo tiendo a sentir, tiendo al hacer o tiendo a pensar. Así que bueno, les agradezco el movimiento y los dejo con Alex. Bueno, Gracias, Julio. Gracias. Nada, nos vemos. gracias Julio, gracias María. Bueno, el trabajo más que nada es ubicar, empezar a ubicarse. Como dije la primera vez, este seminario es de autodiagnóstico, ¿no? Y este es el primer autodiagnóstico más importante. Es muy importante saber
¿De qué lugar me ubico en ese triángulo? Si es de acción, si soy de pensamiento, o soy emocional. Bien. Cuando decimos este triángulo, todos tenemos este triángulo adentro, ordenado de diferentes maneras. No significa que si soy emocional, no soy intelectual. Sino de qué manera yo percibo la realidad en primera instancia. ¿Qué significa? Puede aparecer del mundo emocional. Muchos de ustedes dijeron la otra vez que cuando tenían un problema lo sentían. Porque esto, lo más importante, junto con el triángulo, lo más importante en el enneagrama es la defensa. Primero encontrar que el carácter es un sistema defensivo, ¿no? Es un sistema defensivo de que yo lo ideé para defenderme del dolor. El carácter es eso, el carácter es una estructura defensiva para defenderme del dolor. Entonces, esto es lo más importante, ver cómo me defiendo del dolor. Y también esta disposición, es una disposición de cómo defenderse del dolor. Es cómo ordenar qué viene primero, qué viene después y qué viene después. Por eso, el enneagrama no es clasificatorio, sino tiene un nivel de capas muy importante a develar. Entonces, el primer trabajo es este. ¿Y cómo uno se da cuenta un poquito? Es cuando uno tiene un problema, cuando uno se estresa. El estrés da idea del centro. Del centro, y también el centro es un nivel de organización. Porque, ¿qué pasa? Si no tuviéramos esta defensa, hay un disgregamiento yoico, se llama, ¿no? Empezamos a tener falta de cohesividad psíquica. Lo que hace el carácter es buscar cohesividad psíquica, tener una cohesión interna para no desmembrarnos. Y, ante que nada, el ego o carácter fue un aspecto creativo en nuestra vida. Fue de golpe, con lo que teníamos pudimos armar algo. Porque si no, el dolor era muy grande y la manera que tuvimos era justamente de, digamos, de defendernos del dolor. Lo que estamos defendiendo es defendiendo el dolor. Entonces, por un lado, tenemos el triángulo central, que es la disposición de cómo, por otro lado, la ley del 3 también habla de cómo yo percibo la realidad. La realidad es un modo de percepción. ¿Qué significa? María habló que había 3 leyes, ¿no? Ley del 1, ley del 3, y después vamos a la ley del 7. La ley del 1 es la ley de la totalidad, que uno es igual a sí mismo. Pero ¿qué pasa? La totalidad es imposible de aprender, de asir. No podemos ver la totalidad. Tenemos precariedad del ser. No podemos vernos con la totalidad. Por eso hay un libro que yo siempre recomiendo mucho para ver esto, de David Bohm, que se llama La realidad fragmentada y el orden implicado. ¿Qué significa? Que vamos, y cada vez más, viendo, y más con todo, cuando se habla de toda la psicología de género, la política de género, y cada vez tenemos más divisiones para ver lo mismo. La psicopatología también es otra manera de fragmentar. Empezamos a decir, ¿por qué? Porque no podemos ver a la persona como una. Justamente, y cuando el lenguaje mismo, en la teoría de las polaridades, para definir el frío en sí mismo, no tiene definición. Es como la mujer en sí misma o el hombre en sí mismo no tiene definición. Se va relacionando unos a otros. Entonces, hacemos esta teoría de la polaridad, es una manera en este nivel de existencia de poder ver la realidad. Y siempre de 3 maneras. Por ejemplo, también el cuerpo con todos los trabajos que hizo Julio y todo eso, que le puso mucha garra con la falta de sonido y todo eso que tuvimos, pero esto es como si para pegar una trompada a alguien, justamente tengo que ir para atrás para ir para adelante. El fútbol, que en Latinoamérica es tan importante, parece el fútbol, ¿no?
tenemos un jugador, cuando vemos patear un penal, vemos que la pierna la tira para atrás para ir para adelante. Eso es, se trata de abarcar todo el recorrido. Con la percepción de la realidad hacemos lo mismo. ¿Cómo hacemos para percibir la realidad? Todo de a tres. Todo de a tres. Pero vuelvo a decir, es porque no podemos ver la totalidad. ¿Cómo vemos la totalidad? Y esto tiene que ver, la totalidad tiene que encontrarse en un lugar donde no hay ego. Donde no podemos encontrar el ego. ¿Cuándo se logra la totalidad? Por ejemplo, con la meditación. En algunos momentos de meditación, la gente que hace despertar Kundalini, todo el tema de Kundalini, yoga Kundalini, llega un momento de instantes, son instantes, es como si se hubiera una ventana. Pero no se puede estar mucho tiempo porque es intolerable también. Y la otra manera también de encontrar momentos sin ego es con las plantas sagradas, con las medicinas, ¿no? Ayahuasca, guachuma, psilocibina, o sea, todas esas experiencias. Hay un momento, un instante que uno puede percibir como si le mostraran un instante de la vida sin ego. Pero entonces muchas veces uno no sabe realmente si es verdad eso. Porque también, como decimos, que el ego es un mecanismo muy complejo, que eso te perpetúa, por ahí no se hace trampas. Por eso el enneagrama no se aprende con la lectura. Hace falta personas vivas, porque la única manera de no hacernos trampas es pasar la experiencia. Por ejemplo, cuando yo le pregunté la primera vez acerca del triángulo, con qué se identificaba más, seguramente dijeron una cosa. Ahora, cuando la paso por el cuerpo, cuando paso la experiencia por el cuerpo, ya es otra cosa, ¿no? Ya empieza a aparecer otra cosa. Y bueno, por ahí no soy tan sensible que creo, porque hay personas que piensan sentir y que sienten pensar, ¿no? Entonces, y hay una idea, ¿cómo decir? Una idea de muy buena prensa de mí mismo. Es decir, a nadie le gusta, esto es muy claro cuando hacen la gente que hace intento de chamanismo, que hacen el tema de los animales de poder, por ejemplo. Todos quieren ser puma, todos quieren ser oso, todos quieren ser león, todos quieren ser jaguar. Ahora, cucaracha nadie quiere ser. Y sin embargo, si uno ve que el animal de poder más fuerte que podemos tener es la cucaracha, que pasó tanto tiempo, dicen de la prehistoria está la cucaracha, sobrevivió, pero siempre hay una idea que queremos vernos bien aspectar. Nadie se quiere encontrar con la peor versión de sí mismo. Y el enneagrama viene a mostrar la peor versión de sí mismo que nosotros tenemos oculta. Y esto es tan doloroso que el enneagrama. Pues el enneagrama duele de entrada. Entonces, con respecto al triángulo central, cuando pasamos la experiencia por el cuerpo, cuando decimos el ego muchas veces se construye de abajo hacia arriba, de los pies a la cabeza, también eso hay que tomarlo con cuidado, porque hay egos que se construyen de los pies a la cabeza y hay egos que se construyen de la cabeza a los pies. Esto tiene que ver las ideas primeros antes que el cuerpo, porque después vamos a ver que hay egos que tienen un desprecio por el cuerpo. Y hay otros egos que están muy sobrevalorado lo corporal. Por ejemplo, cuando vamos a un gimnasio, y ahí vamos a ver también todo el tema de los somatotipos, ¿no? Digamos, los fenotipos corporales también están en las distintas actividades que podemos ver. Por ejemplo, no vamos a ver muchas personas atléticas en un laboratorio de análisis clínicos, ¿no? O sea, ese lugar donde están todos con la pipeta, que esto, que el otro, están concentrados, o en la biblioteca, ¿no? Y tampoco vamos a encontrar seres que de golpe tienen desvitalizado el cuerpo, salvo los que mandan al gimnasio, los médicos y todo eso, gente que son excesivamente pensantes, ¿no? Sí, están muy, por eso, digamos, ¿por qué hay tantos espejos en los gimnasios? Yo todavía, es el día de hoy que todavía nadie me pudo responder mucho esa pregunta. ¿Qué función tienen los espejos en los gimnasios? ¿No? O sea, tiene una función, tiene que ver con algo que están desarrollando y todo eso.
Entonces, de acuerdo a las áreas donde podemos ir viendo, vamos a encontrar uno u otro. Entonces, volviendo un poco a la teoría del 3. Ahora, antes de... Primero, es la forma en que se manifiesta la realidad. Eso. Más allá del numerito, es la forma que se manifiesta. La realidad se nos deviene de esta manera. Y después va a venir un orden de manifestación, que es la ley del 7. Primero, cuando hablamos de enneagrama, hablamos de matemática sagrada, hablamos de geometría sagrada, y espera un cachito que comparto una pantalla así. ¿Tengo tiempo? ¿No? Sí. Bien. Y tenemos que acordar siempre que cuando hablamos de caída, la caída por un lado es mítica y por otro lado también es orgánica, ¿no? Porque cuando hablamos de caída, hablamos del pasaje por canal de parto, ¿no? Donde hay que hacer mucho esfuerzo para mantener una vida. Entonces, en ese lugar, cuando es como, justamente es como caemos al mundo. Caemos al mundo y siempre tenemos vivencia de haber, de que antes era mejor, o que en algún lugar estaba mejor, o que hasta cuando hablamos de algunas cosas que otros tienen más que yo, estoy hablando que en el reparto de carácter me tocó el peor, ¿no? Entonces, esta manera de caída evoco como si hubiera un lugar donde hay algo mejor de lo que tengo. Y este es el trabajo que nos inspira el enneagrama. El enneagrama nos va a inspirar a la búsqueda. Por eso se habla mucho de los buscadores. Tanto Gurdjieff y posteriormente Claudio Naranjo, empezó a hablar de esto, de los buscadores de la verdad. Ahora, este es un camino que se inicia y es irreversible. Cuando uno empieza a buscar la verdad no la encuentra nunca, pero tampoco puede volver a la mentira. Esta es la mayor trampa que nos da el enneagrama. El enneagrama nos muestra algo que ya no podemos deshacer. Entonces, por un lado, hay un movimiento arquetípico, insisto mucho con esto porque para mí es lo más importante, ¿no? Es decir, de la inconsciencia paso a la aversión, de la aversión paso a la avidez y vuelvo a la inconsciencia. Esto es un triángulo que vamos de vuelta toda la vida por este lugar, ¿no? Y es como un círculo vicioso, pero también es un círculo benéfico, porque en la medida que yo me dejo ir, o sea, justamente, Claudio hablaba que la mayoría de las personas que meditan intentan meditar, nadie lo logra. Y la meditación es un dejarse ir. Dejarse ir significa aflojar las fronteras de contacto, aflojar la estructura misma y dejarme ir. Y permitirme viajar por diferentes mundos. El enneagrama permite eso, viajar por diferentes mundos. Entonces, ahora, por un lado tenemos la inconsciencia, que es el símbolo del enneagrama del punto 9, ¿no? Es decir, nos desconectamos, nos dormimos. Es el primer movimiento que nos olvidamos de cómo es un ser, de que hay un centro. ¿Cuándo pasa eso? Lo vemos muy patente en el bebé. En el bebé que hay indiscriminación entre la mamá y el bebé. Es decir, no hay diferencia. No hay diferencia. Es como somos uno. Que después esto pasa, que lo queremos repetir con una pareja y queremos que en el amor confluente, en el amor fusión vamos a encontrar la verdad, es otra historia. Pero originalmente no tenemos posibilidad de discriminación. Luego pasamos al punto 6, que es la aversión, que nos va a llevar a rechazar lo de afuera, y empieza a haber un afuera y un adentro, por primera vez. En este punto es el punto de la introversión, es el punto de buscar algo muy, muy adentro. Es como creer que la verdad está dentro de uno. La verdad está dentro de uno y la mentira está afuera. Entonces, nos vamos poniendo distintas metas, situaciones. Es la sensación de falta.
justamente acá es el punto donde entra en contacto de que algo me faltó. En este punto de aversión, buscar adentro es como buscar dentro para refugiarse dentro de mí. Porque justamente como dijo María y enunció al pasar, es el tema del miedo acá. Y es el punto de la fobia. Cuando hablamos de punto de aversión, acá estamos en todos los egos intelectuales. En los egos intelectuales es la fobia misma. Y la avidez es el punto 3. Es, así como el ego 6, el punto 6 de este triángulo, va a ser una búsqueda obsesiva hacia adentro de sí mismo, pero siempre, y esta búsqueda confunde más de lo que aclara. La avidez lo que hace, va a buscar afuera la plenitud del ser. Por eso siempre tiende a ver qué hay afuera de sí más que adentro de sí. Entonces, reafirmando esto, que los tres cerebros están muy relacionados, justamente está la teoría del tricerebro, ¿no? Del reptiliano, que tiene que ver justamente con el punto de arriba, el vértice de arriba, punto 9, que tiene que ver más con la supervivencia, tiene que ver más con el instinto. Es un cerebro instintivo, privilegia el instinto. En el límbico privilegia la emoción. Y neocortes es la parte del razonamiento. Y la parte de hacer análisis y síntesis. Bien. Entonces acá tenemos en el triángulo el reptiliano o amígdala, el límbico y el neocórtex. Vamos a leer el 7, así los mareo del todo. Bien. La otra ley que opera en el enneagrama es la ley del 7. También llamada de la octava, que forma un hexagrama, figura con 6 puntos y un centro. Esta ley, así como era la forma de la manifestación, la ley del 7 da cuenta del orden de la manifestación, según determinado ordenamiento. ¿Ven? Acá es el hexagrama. Este hexagrama justapuesto con el triángulo da un enneagrama. Y van a ver que en este hexagrama no hay ni 3, ni 6, ni 9. Y así como en la ley del 3, tampoco había un número de los que figuran en el hexagrama. No había ni 1, ni 2, ni 4, ni 5, ni 7 y 8. Entonces, según esta ley, toda materia en el universo consiste en vibraciones que descienden hacia la manifestación de la forma, involución, o asciende en un regreso hacia la fuente sin forma, evolución. Su desarrollo no es continuo, sino que se caracteriza por aceleraciones y retardos periódicos. Es decir, la fuerza del impulso original en vibraciones no actúa de manera uniforme. En su movimiento, las vibraciones ascendentes o descendentes se retardan y cambian de dirección. Ahora bien, lo que va a decir todo esto es justamente cómo se va a manifestar un fenómeno. Entonces, anticipo para después lo vean. Esta es la estructura de la ley del 7. ¿Pero qué va a decir la ley del 7? Volviendo con la misma manera de la octava de los 7 puntos que llegarían a una nueva octava. Es decir, cuando dividimos 1 dividido 7, nos va a dar un numeral periódico 0142857. Van a ver que en este numeral periódico no aparece ni 3, ni 6, ni 9. Y ahora, y esto lo que nos va a decir también la matemática es que nunca se llega a la totalidad. Así como en la ley del 3 y la ley del 9, la ley del 7, nos va a decir que nunca llegamos al 1. Por eso, el 1 es lo que la búsqueda del conocimiento. Entonces, fundamentalmente, lo que dice la ley del 7 es que la manifestación tiene un orden. Entonces, por un lado tenemos un triángulo, por otro lado tenemos un hexagrama, y juntando todo tenemos el enneagrama. Bueno, ¿cómo andan? Los sobrevivientes.
Las leyes abstractas no es lo mío, definitivamente. ¿Qué? ¿Cómo? Las leyes abstractas no son lo mío. Necesito pasarlo por el cuerpo. Ah, bueno. Vamos a pasar más por el cuerpo la vez que viene, ¿eh? Pero es importante hablar de esto, por más que no es algo para que quede, Sí, ¿no? marco Es teórico. algo como para tener idea de que no es puro blableta New Age, ¿no? Por decir una manera. No es puro hipismo, ¿no? Sino de golpe tiene que ver con muchas teorías muy pesadas, o sea, toda esta parte tiene que ver mucho con Gurdjieff, mucho con Gurdjieff, no solamente con Gurdjieff, sino con los padres de iglesia, hay un montón de historias. Pero es importante darle la vuelta de rosca para decir, bueno, ¿por qué este símbolo? Y también la coherencia interna que tiene el símbolo. ¿Qué más? Bueno, nos vemos el viernes que viene, donde vamos a No. trabajar un poquito más, ¿sí? Un poquito más de experiencia. ¿Ah, sí? Sí, ¿O no va a haber más teoría? va a haber más teoría y experiencia. Ah, Las dos ok. cosas. ¿Qué te alegra más? ¿Que no haya, que haya teoría o que haya experiencia? Yo me gusta mucho la teoría, pero también la experiencia. Pero todo eso se me hace muy fascinante, la información es. Bien, no, sí, va a haber bastante teoría, pero hace falta siempre ir y volver de la experiencia, hasta que después en un momento del diplomado va a haber mucha teoría, mucha información, cuando lleguemos a describir cada carácter y mecanismo de defensa y demás cosas. Y si tenemos suerte, pues llegamos hasta los subtipos y todo. Vamos a ver. Bueno, ¿nos vamos a descansar? Sí, gracias. Maestro, Vamos una a hablar, preguntita. la próxima hablamos del tema de la música. Bueno. Una preguntita, maestro, ¿Eh? de la tarea de la semana, la autobiografía. Sí. ¿Hay un marco teórico para saber específicamente los puntos que hay No. que consignar? No, en el la marco autobiografía? teórico es tu propia vida. Ok, libre. No, es muy sencillo. De 0 a 14 años, ¿cómo fue tu vida? Después las parejas más importantes. La breve historia no de los 0 a los 14, sino de toda la vida, ¿no? La vida, sí. Listo. La pareja más importante y una foto que te representa. ¿Bien? ¿Estamos? Nos vemos. Chao. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches.